Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día quería hablar un poco sobre el proceso constituyente y en particular referirme a tres puntos que creo que es necesario abordar en el contexto en que estamos. Pero antes de abordar esos tres aspectos, me gustaría simplemente reflexionar que me parece que es muy poco prudente de parte del gobierno actual que comiencen a hacer una campaña por el apruebo, porque básicamente no existe el texto constitucional completamente aprobado, falta trabajo por hacer por algunas comisiones que todavía están pendientes. Todavía no sabemos si finalmente la Comisión de Armonización, a la hora de armonizar los artículos aprobados, va a producirse algunos cambios de forma o no, que es lo que normalmente ocurre cuando el presidente, por ejemplo, utilizando sus facultades constitucionales, refunde distintas normas que se encuentran en el ordenamiento jurídico de forma desordenada y las refunde en un solo texto para efectos de orden. Entonces, llamar a votar a prueba por algo que todavía no se sabe qué va a hacer me parece muy poco prudente de parte del gobierno, y en ese sentido creo que Piñera fue demasiado prudente al nunca referirse en ningún sentido respecto a este proceso. Ahora, lo que sí puedo hacer, digamos, y quiero hacer en este video es referirme a tres puntos cruciales que tienen que ver con técnica legislativa, en definitiva, y finalmente hablar un poquito de esta posibilidad de eliminar el Senado. En primer lugar, respecto a la técnica legislativa en la constituyente, lo que busca una constitución es regular principios, directrices, es decir, fines hacia donde queremos llegar, y además de regular estos derechos o fines o directrices, regular los órganos del Estado más relevantes, los órganos y las atribuciones de estos órganos. Por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas, todo lo relacionado con el proceso eleccionario, etcétera, que son los órganos esenciales para la existencia de un Estado de derecho constitucional democrático. Y por lo tanto las constituciones no buscan regular todo el detalle y casi como si fuera un bolsillo de payaso, meter ahí todas las demandas posibles sociales con un fin muy aspiracional, en el sentido de que si se incluye la constitución entonces va a quedar automáticamente protegido. Eso es un error, y lo que estamos viendo en Chile es que estamos tratando, o la convención está intentando imitar el modelo básicamente de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, que son todas constituciones que tienen más de 300 artículos. La de Colombia 380, la de Ecuador 400, casi 50, la de Bolivia más de 400 artículos. Nuestra constitución vigente tiene 143 artículos, 143. Se asemeja bastante a el espesor o la extensión de las constituciones de los países europeos que tanto miramos y que tanto queremos asemejarnos. Por ejemplo, en Suecia, en Noruega, son constituciones de 130, 120 artículos aprox. Francia, Alemania, menos de 100 o sobre 100, 146 en particular. Italia, España, constituciones de 130 y tantos artículos, 160 y tantos artículos respectivamente. Son constituciones concisas que tienen muy claro que lo que se busca con una constitución es regular su parte orgánica, es decir, los órganos del Estado y sus atribuciones, y la parte más bien dogmática, donde encontramos los derechos fundamentales y las bases de la institucionalidad, que en definitiva es una manifestación en la Constitución de cómo queremos regularnos como sociedad, básicamente. Eso como punto número uno. Creo que hay una muy mala técnica legislativa en el sentido de intentar meter todo lo posible y terminar con una constitución extremadamente extensa de cientos y cientos de artículos, en circunstancias que el ideal es mantener una constitución breve, que regule los aspectos esenciales de la sociedad y luego remitir al legislador para que regule el detalle. Eso me lleva al segundo tema, precisamente, la remisión al legislador, es decir, todos aquellos artículos de la Constitución que se remiten a la ley para regular, para desarrollar tal o cual derecho.
Nuestra constitución vigente, la del 80, cuando se remite al legislador para regular materias que son esenciales para el Estado, lo hace, pero concretamente a una ley orgánica constitucional, no a la ley en general, a la ley simple, a la ley ordinaria, que tiene quórums de aprobación muy bajitos, la mayoría de los presentes en la sala, sino que lo que hace es remitirlo a una LOC, una ley orgánica constitucional, que tiene quórums mucho más altos, 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, y por lo tanto se asegura un alto consenso en el Congreso para aprobar o eventualmente modificar o incluso derogar los órganos y materias más relevantes del Estado. Y lo que estamos viendo en los artículos aprobados en la Convención es que las remisiones al legislador son simplemente a la ley. Y eso se puede interpretar como una ley simple u ordinaria, no una ley orgánica. Y eso es preocupante porque las materias sensibles del Estado no pueden ser reguladas por una ley simple, tienen que ser reguladas por leyes de quórum calificado, que se llaman. Leyes que requieren más quórum para ser aprobadas y de esa manera generar más estabilidad. Por lo tanto, creo que ahí hay una gran falencia de lo que se está aprobando. Y finalmente, en relación a la eliminación del Senado, en un país como Chile, un país con una tremenda diversidad cultural, un país tremendamente extenso, un país con mucho conflicto interno, con un centralismo brutal, eliminar el Senado no parece una idea muy razonable. Yo en uno de mis primeros videos me acuerdo que les comentaba que Baza de a poquito en la entrevista estaba señalando, que es uno de los articuladores de todo esto junto a Atria, que se iba a proponer la eliminación del Senado, que es lo que hace poco ya todos sabemos. Y si uno nuevamente mira los sistemas de los estados presidencialistas, como el nuestro, y que tanto admiramos, todos tienen un sistema bicameral. Si vemos el caso de Alemania, de Francia, de Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, etc., todos tienen 2 cámaras. Y por el contrario, los sistemas unicamerales, que por lo general se asocian a modelos parlamentaristas, que no es nuestro caso, en Chile tenemos un modelo presidencial, lo encontramos, por ejemplo, en Perú, en Venezuela, en China. Entonces, no parece razonable, se va a generar mucho más gasto fiscal, se va a deteriorar la calidad de la discusión parlamentaria en el proceso de formación de la ley, que está regulado en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y en los respectivos reglamentos. Y por lo tanto, me parece que son acuerdos poco sensatos que están contenidos en el proceso constituyente. Así que eso quería ver hoy. Espero que les haya gustado el video y los invito a reflexionar e informarse un poquito más de este proceso que ya queda tan poco para culminar. Que estén muy bien, saludos.